Estos son mis 10 consejos para los que estéis empezando en fotografía, para que lo hagáis con buen pie y disfrutéis del camino. Ya sé que seguramente os habréis comprado una cámara que tenga un objetivo de kit, esos que son de 18 a 55 milímetros. Bueno, yo te recomiendo una cosa. Si no tienes un objetivo de focal fijo, que sería ideal para solamente fotografiar con él durante un largo periodo de tiempo y así aprender desde su distancia, su narrativa, sus peculiaridades y su forma de contar las cosas, ceñíos a una distancia focal, id aprendiendo poco a poco, no os paréis en un lugar y empecéis a jugar con el anillo del zoom, sino que os focalicéis en una de esas distancias focales, nunca mejor dicho, y practiquéis, fotografiad desde esa distancia y empezad a aprender su narrativa, su forma de contar las cosas. Mira el resultado de esas fotografías y aprende de ello. No andes sin saber a dónde vas, intenta planificar un poquito tus salidas fotográficas, ya sea en la ciudad, ya sea en el campo, planifica un poquito. Busca una o dos zonas que tengan cierto potencial fotográfico por su arquitectura, por su belleza natural, por la luz que tienen, porque son muy concurridas o poco concurridas, no lo sé, depende de ti, pero sobre todo no intentes abarcar demasiado, sino que planifica bien y fotografía donde sepas que vas a poder conseguir buena fotografía sin llevarte ningún chasco. Cuando lo haces, aprendes cómo funciona la luz en un mismo lugar. Repite alguna vez, es decir, si en tu ciudad o en tu zona de vacaciones, donde sea, tienes un lugar que te gusta mucho por la luz que hay en el atardecer, pues visítalo también en el amanecer y mira cómo el sol golpea o baña con su luz de manera diferente los mismos objetos o situaciones. Aprende de eso y te aseguro que empezarás a comprender cómo funciona la luz. No te cargues de demasiado equipo, olvídalos por si acaso. Cíñete a un plan que ya te has marcado antes de salir de casa. Si tienes un par de objetivos, 3 objetivos, lo que sea, escoge solamente uno, cíñete a ese plan y trabaja con ellos. Aprende a controlarlos. Planifica antes de salir y ya verás cómo notas el cambio. Si solamente tienes uno, volvemos al primer punto. Si es un objetivo zoom, cíñete a una distancia focal y aprende a controlar su narrativa, su forma de mirar y ya verás cómo de nuevo empiezas a caminar en la fotografía con buen pie. Parece una tontería, pero no lo es, te lo aseguro. Lleva zapatos cómodos, ropa cómoda, no te cargues de mucho peso de nuevo, porque si no vas cómodo, te aseguro que no vas a fotografiar con tranquilidad, no te vas a centrar en lo que tienes delante, vas a estar más preocupado en que te duele la espalda, en que llevas mucho peso o en que tienes que hacer movimientos extraños para sacar el equipo. Así que, sobre todo, comodidad, porque para fotografiar hay que andar mucho. Sobre todo si fotografías en la ciudad, ten simpatía, empatía, fotografía desde la educación, desde el respeto. No vas a tener jamás ningún problema si actúas de buena manera y con sentido común. No molestes a nadie y actúa como te gustaría que actuaran contigo. No te vuelvas loco con internet, hay 1000 millones de personas dando consejos sobre fotografía, esto es uno más. Yo lo que quiero es que practiques, que encuentres tu lugar en el mundo de la fotografía, sobre todo no volviéndote loco, porque al final la sobreinformación termina siendo contraproducente. Aprende por tanto la técnica básica, aprende cómo exponer, aprende qué son esos botones que tienes en tu cámara de fotos, sobre todo para que no te limiten, para que tengas la posibilidad creativa de hacer lo que tienes en mente con respecto a la escena que tienes delante. Aprender la técnica básica es fundamental, pero no nos tenemos que quedar allí, la técnica está para utilizarla y para, sobre todo, ser creativo. La mejor cámara es la cámara que te anima a salir a fotografiar, la cámara que te gusta, la cámara que te permite obtener las fotos que tú quieres obtener. No es la mejor cámara del mercado, no tiene por qué ser la más cara, no tiene por qué ser la más glamurosa. Es la cámara en la que encuentres dentro de tu presupuesto que, como digo, te guste, te motive, te permita caminar mucho tiempo con ella, sin cansarte, sin que te moleste, sin que te dé respeto sacarla en un lugar y fotografiar, que sea la cámara con la que de verdad te encuentres a gusto. Ahora en el año 2021, ya casi en el 2022, no hay cámara mala que te puedas encontrar. Lo que pasa es que tenemos que elegir bien la herramienta que vamos a usar y no es lo mismo, como siempre digo, escoger un todoterreno para correr un circuito de Fórmula 1, ni es lo mismo un Fórmula 1 para hacer campo otra vez. Así que tienes que escoger la cámara con la que más a gusto te sientas, que entre dentro de tu presupuesto y a fotografiar y exprimirla a tope. Y ojito al mercado de segunda mano, que te puedes encontrar grandes gangas.
Busca tu estilo fotográfico a partir de los fotógrafos que te inspiran. No busques tanto en Instagram, no busques tanto en las redes sociales. Busca en los grandes fotógrafos clásicos de siempre. Busca en los Cartier-Bresson, busca en los Alex Webb, busca en las Vivian Maier, busca en los Dorothea Lange. Busca en los grandes fotógrafos de la historia que han marcado el camino a seguir por donde todos vamos caminando y donde a partir de ellos nos vamos separando en función de nuestra propia creatividad. Y si quieres saber mucho más de ellos, si no sabes por dónde empezar, en este mismo canal te voy a dejar por aquí un cartelito en donde vas a encontrar una lista de reproducción con un montón de grandes fotógrafos y fotógrafas por donde empezar a inspirarte. Y 10, ven a mis talleres fotográficos, aprende de un fotógrafo profesional que te voy a enseñar en primera persona, en grupos reducidos y siempre divertidos, la forma en la que podrás dar un siguiente paso en tu fotografía. Trabajamos desde la creatividad, trabajamos siempre desde el punto de vista de cada asistente para eliminar todas las dudas técnicas y para que veáis desde mi forma de mirar cómo podéis añadir herramientas visuales a vuestra propia visión fotográfica. Así que en robertomasfoto.com lo vais a encontrar, así como mis cursos online y mi libro Fotografía Caótica. Espero que os haya gustado este vídeo, que os haya animado, motivado, y a mí me vais a encontrar con mis fotografías, que os animo a que las visitéis, que me sigáis, si os gustan, por supuesto en Instagram, en @robertomasf. También en este canal de fotografía, hablando de muchas más fotos, que es nuestra pasión, hablar de fotos, fotos y más fotos. Un saludo.